Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y el día de hoy vamos a realizar unos individuales. El video es largo, así que la intro va a ser corta. Unos individuales en 2 tonos y van a tener la facilidad de poder hacerlo también en uno. Yo les voy a ir explicando para que así lo puedan desarrollar de la mejor manera y la manera más sencilla. Se lo voy a explicar paso a paso para que puedan entenderlo y no cometan los errores que yo cometí en un principio y puedan ahorrarse material y tiempo. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así podrás recibir una notificación cuando suba un video. Me estarías ayudando un montón. Compártelo, comenta y dale me gusta. Aquí te muestro los materiales que yo utilicé. Desde la cuerda algodón, que es una urdimbre. Esta es la cuerda guía y estas son las primeras cuerdas que vamos a colocar o anudar en nuestra cuerda guía. Yo utilicé verde salvia y el color crudo natural. Ustedes pueden utilizar cuáles colores quieran. Adicional a eso, también vale la pena decirte que puedes hacerlo un solo color. Simplemente que no tomas en cuenta los colores, simplemente vas colocando las medidas en base a un solo color y listo. Yo me ayudé con una tabla para utilizar el gancho. Lo que hice luego fue doblar la cuerda guía en una porción que quedara uno de los cabos en 90 centímetros, porque lo voy a utilizar también dentro de lo que son las cuerdas que van a ir anudadas a la cuerda guía. Entonces voy agregando en nudo alondra cada una de las demás cuerdas. Coloqué 3 de mi color principal, que es el mismo que utilicé para mi cuerda guía, y ahora voy a colocar 2 de el color secundario. Al doblar la cuerda guía en 2, lo que haré es, por el bucle que queda arriba, voy a pasar toda mi cuerda guía para apretar todos los nuditos y empezar entonces a anudar con la cuerda guía en nudo festón. La apretamos y utilizaré este lado para iniciar cada una de los nudos a través de la cuerda guía. En mi cuerda guía, uno de los tramos cuando doblé es de 90 y lo voy a utilizar para el primer nudo festón con la cuerda guía. El nudo festón, recuerden, para los que saben del macramé o también para los que están iniciando, son 2 nudos por cuerda. Este es el primero y el segundo. Con cada cuerda vamos a realizar el mismo nudo hasta terminar esta ronda, o también puede ser hasta tener que agregar cuerda. En mi caso, yo terminé esta primera ronda sin tener que agregar cuerda, pero recuerden que todo depende del tipo de cuerda que estén utilizando y de la magnitud de fuerza que le coloques a cada nudo, el que va a hacer que varíe con respecto al que yo estoy realizando. Así como pueden ver, vamos realizando con cada cuerda el nudo festón hasta terminar, en mi caso, esta vuelta.
Aquí, como pueden ver, ya quedó un espacio y voy a agregar en este caso una cuerda en color natural de 1,60. Recuerden que la medida siempre es la dimensión total. Ustedes tienen que doblarla a la mitad. Aquí vamos a proseguir anudando con las cuerdas siguientes para iniciar la segunda ronda de nudos festones. En este caso, como pueden ver, he tenido que agregar 1 y 2 con una mínima separación entre ellos, y cada uno de los dos es de unos 60 metros. Recuerden doblarlos a la mitad y agregarlos. Aquí ya toca agregar nuevamente otra cuerda, esta en mi caso de dimensión 1,60. En este espacio vamos a agregar una de 1,60. Verde salvia en mi caso. Si ustedes tienen un solo color, ya saben que solamente es agregar la dimensión y más no el color. Y también vamos haciendo y tomando en cuenta dejar 90 grados de nuestro color secundario para los que las están haciendo de color secundario. Y antes de finalizar esta ronda, la parte del color secundario, en mi caso verde salvia, toca agregarle una más también de 1,60. Toca recordarles no esperar que el espacio que va quedando sea demasiado o que la cuerda que vayas a anudar quede muy diagonal. Eso va a ir restándote cuerda en primer lugar, y en segundo lugar también va a irte creando, en vez de una superficie o una plataforma plana, lo que va a ir haciendo es creando como si fuese un canasto. Va a ir hacia arriba, va a irse apretando de tal manera en que va a crearse más que nada un cesto o canasta y no una superficie plana para colocar nuestra vajilla. O también cabe resaltar que puedes colocar una planta, un pote con planta. Sobre este puedes colocarlo también de centro de mesa con un florero, una vela, de igual manera en tu mesita de noche. Realmente le puedes dar muy buenos usos a esta pieza artesanal hermosa. Aquí podemos ver en esta ronda de nudos que no he tenido que agregar tanta cuerda. Siempre va a pasar en la mayoría de los casos que una ronda va a necesitar muchas cuerdas o agregar cuerdas y otras no. En este caso voy agregando una de 1,50. Como les iba diciendo, muy probablemente les toque que en una ronda les toque agregar muchas y en otras. Aquí vamos a agregar una de 1,50 en nuestro espacio y seguimos anudando. Otro tip que puedo darle es que no dejen muy flojo cada nudo para que no vayan creando entre nudo de ronda y ronda superficies muy divididas o que se vean muy separadas y no va a tener la terminación deseada. En este momento vamos a agregar una más, esta también de unos 50 metros.
Pueden ir viendo que el color secundario va quedando a 90 grados con respecto a nuestro color crudo. Aquí vamos a agregar una en nuestro color secundario, también de 1,50, y acá volvemos a agregar una de 1,50 también, para terminar en esta ronda nuestro color secundario. Podemos ver que está quedando a 90 grados, como le estoy mencionando continuamente. En mi caso yo quiero que quede a 90 grados nuestro segundo color. Aquí agrego una en color crudo de 1,50 también. Acá agrego otra en 1,50. Aquí agrego una en mi color secundario de 1,40. Esta ronda va a ser en esta medida para cada una de las que yo agregue. Va a ir siendo de 1,40. Aquí agregué una también de 1,40 y seguimos anudando. Aquí agrego una de 1,40 antes de terminar esta ronda de nuestro color crudo. Y seguimos con nuestro color secundario también anudando. Si se pueden dar cuenta, como les dije anteriormente, una ronda conlleva agregar mayor cantidad de cuerdas y una realmente es solo anudar. Pero vuelvo y repito, todo depende de la cuerda que utilicen y del nudo, la fuerza del nudo que realicen. En este momento agregamos una cuerda de 1,40 en mi color secundario y seguimos anudando. Antes de terminar mi color secundario agrego una más en 1,40 y prosigo anudando en mi color crudo. Casi todo este tramo va a ser solamente anudar. Como pueden ir viendo, les estoy mostrando todo el proceso, tanto en video un poco más rápido, porque si no se hace muy extenso, y en las partes donde necesito, en mi caso, agregar cuerda, hacérselo saber y hacerles saber la medida o dimensión que utilizo. Aquí podemos ver que toca agregar una cuerda. En este utilicé 1,40 también.
y seguimos anudando las demás cuerdas. Aquí agregamos una más de 1,40. Terminamos mi color secundario y seguimos con mi color crudo, anudando hasta volver a necesitar agregar cuerda. En este caso vamos a agregar una de 1,40 y seguimos anudando . Agrego otra de 1,40 y seguimos anudando. Agregamos otra más de 1,40 también y seguimos para luego seguir en esta ronda con mi color secundario. En este momento agregamos una de 1 metro y seguimos anudando hasta volver a necesitar agregar más cuerda. En este momento agregamos otra de 1 metro también y seguimos anudando. En este momento vamos a agregar una de 1 metro en nuestro color crudo. Nuevamente agregamos una de 1 metro y seguimos anudando hasta encontrarnos nuevamente con un espacio. Pueden notar que está quedando plana y no se está haciendo ni una canasta o cesta. Vamos anudando y agregamos una más en esta ronda de 90 centímetros. Y seguimos entonces con nuestro segundo color o color secundario. Vamos anudando hasta encontrar un espacio. Aquí agregamos una de 90 centímetros también y seguimos anudando. Aquí nos volvemos a encontrar con otro espacio y agregamos una de 90 centímetros también. El total de las dimensiones se las voy a dejar en la cajita de información con cada una de las dimensiones que fui agregando en cada vuelta.
Aquí agrego una de 80 centímetros y sigo anudando en mi color secundario. Quiero mencionarles que dentro de la medida total que les mencioné de la cuerda guía, yo he cortado en dimensiones más cortas para que vean cositas que pueden ocurrirles si no les alcanza la cuerda guía. Antes de terminar esta cuerda, lo que vamos a hacer es que agregamos un tramo más de lo que ustedes crean que necesitan. Yo he hecho este para que ustedes vean y vamos agregando. En este momento yo agregué el color, mi color secundario, agregué una cuerda más, en este caso de 80 centímetros, y voy anudando los demás a estas dos cuerdas. Aquí van las dos cuerdas y luego ya queda en una sola. Cuando ya tienes varios nudos, puedes ir jalándola para que quede escondido dentro de los nudos. Y seguimos anudando normalmente. Esto no va a hacer que se nos dañe el proyecto ni nada, simplemente es agregar cuerda y no tener que dejar un trabajo a medias o soltarlo todo para iniciar. Aquí acabamos de agregar una también de 80 centímetros y seguimos anudando. En este momento volví a agregar una de 80 centímetros y sigo anudando. En esta ronda de mi color secundario no tuve que agregar cuerda, simplemente fue anudar en nudo festón cada una de las cuerdas que ya tenía. En esta ronda en mi color crudo también vamos anudando, si pueden notar vamos terminando ya entre poco. Aquí les vuelvo a mostrar la manera en cómo yo anexo la cuerda guía cuando se va terminando, si no hacemos bien el cálculo o si quieres extender tu pieza a una pieza más grande, o si tu cuerda no resultó lo que deseabas y terminó quedándose corta antes de terminar. Aquí agrego una cuerda en mi color crudo de 80 centímetros. Otro tips que te puedo dar es que si no quieres guiarte de mis medidas, lo que puedes hacer es que dependiendo del largo o la dimensión inicial que utilizamos, que eran de 1,80, obviamente dobladas a la mitad, lo que vamos haciendo es que cada vez que necesites agregar vas teniendo la bobina de cuerda y vas midiendo con respecto a la cuerda que va quedando de tus cuerdas iniciales. La utilizas como medida, la doblas a la mitad y las vas agregando, cortas y vas agregando. Aquí vuelvo a hacer el mismo proceso. Al quedarte sin cuerda guía, simplemente agregas, anudas y jalas para esconder esa segunda cuerda y seguir con ella hasta terminar.
Yo la he cortado en varias partes, por eso que pueden notar que en varios lugares hemos hecho este proceso. Es para que ustedes lo vean y se lo aprendan y lo puedan realizar si toca el caso de que se queden sin cuerda guía antes de terminar. Bueno, aquí ya vamos terminando. Para los que llegan hasta este minuto del video, cuando ya terminamos la cuerda guía, lo que yo hago es que la paso por los nudos anteriores y luego llevándola hacia el frente nuevamente para hacer los flecos. Aquí la medida que yo utilizo es de 25 centímetros en lo que son los nudos y dejo 5 centímetros en los flecos. Lo que daría un total de 35 centímetros como dimensión total de mi individual. Y luego, para finalizar, peinamos nuestros flecos y cortamos de manera que se vea la forma circular de nuestro individual. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver mi video. Te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, a que me comentes qué te pareció, si tienes alguna duda también. Y este video lo he hecho también a petición de una de mis suscriptoras, a la cual le doy las gracias por haberme comentado y especificado lo que quería. Espero poderla haber ayudado dentro de los que son sus inquietudes, y de igual manera a todo aquel que haya entrado a ver cómo se realiza este tipo de individual, que es hermoso, es hecho a mano y es hermoso visualmente en nuestras mesas. Y ahora sí, nos vemos hasta nuestro próximo video. Gracias.